Cordial saludo para todos y bienvenidos a la fase número 3, hipótesis. Esta actividad está presentada por Lina Alejandra Restrepo, Luz Marina Naranjo, Andrea Joana Parra, Claudia Gómez y Yuri Andrea Beltrán. En esta actividad colaborativa vamos a desarrollar una serie de interrogantes que hemos venido trabajando del caso propuesto. En la actividad anterior veníamos trabajando el caso del señor Alberto. ¿Será que el contrato de obra y labor es válido para la ley? ¿Qué dirán los tratados internacionales? Estuvimos buscando la respuesta a este interrogante y pudimos deducir que el contrato presentado en el caso es un contrato de obra y labor, pero por la duda que surge según una de las cláusulas podría determinarse como un contrato a término indefinido, que según la ley es completamente válido, ya que según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo se estipula que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. De los análisis realizados por la Universidad de los Andes y la Alcaldía de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Escuela Nacional Sindical, se concluye que el mundo del trabajo que regula el Código Sustantivo del Trabajo es una minoría que está dentro de los criterios del trabajo decente. No obstante, la mayoría del mundo de trabajo en Colombia está en lo que se ha denominado la crisis del contrato laboral, es decir, de las modalidades de contratación alternativas que conllevan a la precarización, la flexibilidad no protegida y la desregularización laboral. De estos estudios se extrae como resultado que un 80% de la fuerza productiva nacional está fuera de los cauces del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles de las cláusulas pactadas en el contrato de trabajo del trabajador Alberto Osorio Rodelo podían marcarse en normas laborales? Partiendo de la evidencia de los hechos y el contrato que tiene en su poder el Ministerio del Trabajo, la cláusula que enmarca norma laboral es la que el contrato no se acaba cuando termina la hora, ya que las otras, a pesar de que hacen parte de su contrato de trabajo, están vulnerando los derechos del señor Alberto Osorio Rodelo. ¿Será que existió acoso laboral en este caso? Claro que sí, porque según la ley el acoso laboral se refiere a toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un colaborador por parte de un empleador, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generando desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Según el caso se puede evidenciar que hay acoso en cuanto a los horarios de trabajo, discriminación al pertenecer al sindicato, desprotección laboral a no tener sus medidas de protección y falta de permisos por paternidad. ¿A qué otros derechos tendrá el señor Alberto Eugenio? Vamos a explicar esta respuesta según el Código Sustantivo del Trabajo. Hay que partir que en el artículo 45 establece que el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor terminada, por un tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Como la obra no ha finalizado y el contrato se determinó con ese fin, el señor Alberto Eugenio Osorio tiene derecho a continuar trabajando, derecho a estar asegurado a una entidad de protección contra el riesgo laboral ARL. Esto debido al riesgo mismo que implica su labor, al recibir el pago por el tiempo laborado adicional a una jornada normal de trabajo y derecho a poder disfrutar de su licencia de paternidad. ¿En qué consiste el derecho de asociación de un trabajador? El derecho de asociación sindical en Colombia es un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad de derecho de libre asociación, como quiera que aquel consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores
para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los unan en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado o de los empleadores, conforme lo consagran los artículos 39 y 55 de la Constitución Política de Colombia. ¿Será que el accidente que tuvo el señor Alberto Eugenio es un accidente de trabajo o un accidente común? Partiendo de la Ley 1562 del 2012, que en su artículo 3 define el accidente de trabajo de la siguiente forma: es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o una muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y en horas del trabajo. Por lo tanto, queda muy claro, según la definición, que el señor Alberto sufrió un accidente de trabajo. Indique cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas para el caso de accidente de trabajo según el Código Sustantivo Laboral. Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral serán reconocidas y pagadas por la Administradora de Riesgos Laborales ARL, en el cual nos encontremos afiliados en el momento de ocurrir un accidente laboral o una enfermedad laboral. De acuerdo al Decreto 1295 de 1994, artículo número 5, prestaciones asistenciales. Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho, según sea el caso, a asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y órtesis, su reparación y su reposición solo en casos de deterioro, rehabilitación física y profesional, gastos de traslado en condiciones normales que sean necesarios para la prestación de estos servicios. Y las prestaciones económicas a las cuales tendrá derecho un trabajador en caso de accidente o de enfermedad profesional son el subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. De acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. En efecto, el artículo 24 de la Ley 1562 del 2012 dispone que las administradoras de riesgos laborales ARL pagarán a las entidades promotoras de salud EPS el valor de las prestaciones asistenciales y económicas de eventos calificados en primera oportunidad como de origen laboral, incluidas las pagadas dentro de los 3 años anteriores a dicha calificación y que hayan sido asumidos por las entidades promotoras de salud. Es decir, que los eventos que son atendidos son los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los eventos que la ley indica como accidentes laborales, según el artículo 9, es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que se produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo en el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. ¿Tiene derecho el trabajador Alberto Eugenio a una pensión? Claro que sí, porque al amputar su mano derecha ha perdido el 54% de su capacidad laboral.
según el decreto 1507 del 2014, que en su artículo 46 define el estado de invalidez cuando una persona ha perdido el 50% de su capacidad laboral. La calificación de invalidez y su origen, o como el origen de la enfermedad o de la muerte, será determinada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42, siguiendo la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos. Como se puede evidenciar en la imagen, al amputar la mano derecha a nivel de la muñeca, ha perdido el 54%. En caso de fallecimiento del trabajador como consecuencia del suceso, ¿qué clase de pensión deben recibir sus beneficiarios y qué requisitos deben presentar para reclamar la pensión? Estableciendo que él tiene 2 hijos con mujeres diferentes. Sin importar las circunstancias en que fallece el trabajador, sus familiares más cercanos tienen la potestad para reclamar la pensión de sobrevivencia y las prestaciones sociales, pues el objetivo de estos beneficios laborales es protegerlos ante la eventual falta del empleado. El núcleo familiar que tiene derecho tanto a pensión como a prestaciones comprende a la esposa o compañera permanente, hijos menores de edad, hijos entre los 18 y 25 años que se encuentren estudiando, hijos en condición de incapacidad y padres o hermanos que dependan económicamente del fallecido, pero siempre y cuando estén afiliados a un sistema. Los requisitos para poder reclamar la pensión son: para los cónyuges, copia autenticada del registro civil de nacimiento del solicitante, copia del documento de identidad, copia o registro civil de matrimonio, o si en el caso no estaban casados, deben mostrar la declaración juramentada de convivencia. Para los hijos deben presentar el registro civil, copia del documento de identidad, certificado estudiantil, declaración de dependencia, declaración de invalidez. Estableciendo que tiene hijos con mujeres diferentes, la pensión se debe repartir de la siguiente manera: por ley la mitad le pertenece a su esposa y la otra mitad se reparte en los hijos que éste haya tenido, es decir, los que tuvo con su esposo actual y los que tuvo con la otra persona. ¿Será que después de que el señor Robledo perdió su mano, la ley lo va a seguir protegiendo para que pueda seguir trabajando? Claro que sí. La Ley Estatutaria 1618 del 2013 establece la disposición para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El objeto de esta ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, y eliminando de toda forma la discriminación por razón de discapacidad. De igual manera, el empleador debe reubicar a esta persona, puesto que no se había acabado el contrato de obra. Bueno, ya hemos finalizado el día de hoy con esta exposición. Espero que nos haya servido para despejar muchas dudas que se nos vienen presentando en nuestro ejercicio laboral y en esta nueva actividad de aprendizaje.